Vamos a hablar con el diputado Gilbert Jiménez, diputado del Partido de Liberación Nacional. Primero, Gilbert, bienvenido a Noticias Televisión. Muchas gracias, siempre un gran honor poder compartir con ustedes y estar aquí. Saludos a todos y que Dios me les tenga muy bien a todos. Bien, don Gilbert, puntualmente, tras esta cancelación de parte de la administración Trump a las visas de dos diputadas del Partido Liberal Progresista, puntualmente Cintia Córdoba y Joana Obando, ¿qué posición tiene usted al respecto con la decisión de Estados Unidos? ¿Cree usted que es una posible injerencia o cómo lo toma? Bueno, no conozco detalles y mucho menos, ¿verdad? El Partido Liberal Progresista, creo que, según entiendo, están haciendo un comunicado por parte de ellos para poderse referir al tema. Y imagínense que si ellos no se han referido al tema, que son los que deberían conocer a fondo cuáles son las situaciones que llevaron a este tipo de suspensión, lamentablemente pues no conozco más detalles, ¿verdad? Lo único que hemos visto son las comunicaciones que se han hecho y que se les suspendió por parte del gobierno de Estados Unidos, de la administración Trump, la visa a estas dos funcionarias. Y eso fue parte de una advertencia que ya también había hecho Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Cree que es esto que él había anunciado ya previamente en su visita aquí a Costa Rica? Como te digo, no tengo esos detalles y si él hizo, digamos, un tipo de amenazas o sentencias o anuncios, pero por lo menos creo que deberían ser ellas y la misma presidencia, las mismas jefaturas de fracción o el Partido Liberal Progresista ya indicando y dando las explicaciones del caso y qué acciones van a seguir al respecto, ¿verdad? Don Gilbert, y con respecto a puntualmente este diferendo donde se está pretendiendo levantar 5G en nuestro país y está en medio Costa Rica, donde está el diferendo entre Estados Unidos y China, ¿cómo debería ser esto para que disfrutemos de esta tecnología acá en Costa Rica? Bueno, aquí lo que tengo que decir es que, según entiendo, hay una exageración monstruosa, ¿verdad?, con respecto al monto que se debería estar pagando de 5G con respecto a lo que podrían estar cobrando otras empresas para esa tecnología. Y lamentablemente el país es el que está perdiendo. O sea, no es posible que ante una situación donde tal vez exista un cobro excesivo y abusivo, que ojalá se profundice, se investigue, se responsabilice a los funcionarios, ¿verdad?, que actuaron o que están permitiendo este tipo de cosas, porque no podemos sacrificar a nuestro país. Recordemos que tenemos que hacer, en caso del IRSE, todo lo que es la parte de tecnología y las telecomunicaciones tienen que ser, primero, muy eficientes, competitivas, porque no se trata de que ese costo sobre precios, si ese da el caso, se le pase al usuario, porque al final todos perdemos. Y además de eso, estamos hoy con la limitación, ¿verdad? Deberíamos tener una cobertura mucho más amplia, con mayor agilidad, con mayor capacidad, y bueno, las tecnologías de hoy en día ya exigen que estemos en 5G, que tengamos esa velocidad, que tengamos esas herramientas, y no es posible que el país esté en un retroceso simplemente porque se dio una situación, sea o no de favor o no, se presume que hubo un favorecimiento y eso nos llevó a esta situación. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un proceso transparente, cristalino a la redundancia, pero también que beneficie al país y que sea el menor costo posible. Yo creo que en eso tenemos que actuar y tenemos que hacerlo y no atrasar absolutamente nada. Creo que el país no merece que por una situación, ya sea, perdón que lo diga, si hay un chorizo, hay una sinvergüenzada, si hay, etcétera, por favor, se sientan las responsabilidades, se hacen los órganos, se hacen los procedimientos, se manda al Ministerio Público, se hace lo que tiene que hacerse, se destituyen, se separan los funcionarios y se continúa con un nuevo proceso en forma ágil, transparente, pública, con trato igualitario para todo el mundo y que gane mejor conforme las condiciones y las especificaciones de los términos de referencias o los carteles. Pero el país es el que está hoy día perdiendo por ese tipo de actuaciones, por ese tipo de acciones y lamentablemente el prestigio del país se ve enmarcado en estos actos de corrupción, diría yo, si es que se tiene ese tipo de corrupción y si es que se logra comprobar esa situación. Gilbert, el gobierno ha colocado las reglas del juego al condicionar que se deba afiliar al convenio Budapest para que China esté parte como por el tema de ciberseguridad. ¿Debería China afiliarse a este convenio o cómo lo visualiza usted para esto? Porque eso fue el diferendo que nos tiene hoy en día. Sí, hay aspectos que son sumamente muy técnicos, muy especializados y bueno, sabemos que esa parte de afiliación conlleva a brindar o a poder proteger mucho más, digamos, las garantías y de tal manera que exista, digamos, esa transparencia y no tengamos algún tipo de
qué sé yo, de desfase, ¿verdad? Y que tengamos una garantía. Entonces habría que profundizar muy ampliamente con los técnicos, con los especialistas, ¿verdad? Tanto en el tema informático, ciberseguridad y todas las exigencias que están dando hoy este tipo de cosas, porque como sabemos ya hay muchos ataques cibernéticos, ¿verdad? Que nos vienen a golpear mucho los sistemas, que vienen a golpearnos mucho la gestión, que vienen a robar información, y hay que estar muy protegidos, ¿verdad? Yo creo que aquí es donde realmente pesa, digamos, una serie de acciones y medidas, y hay que ver técnicamente qué fue lo que dijo el Ministerio de Ciencia y Tecnología con respecto al por qué realmente exigir eso, y si es exigente ese requisito realmente es un requisito, o podría ponerse un plus. Por ejemplo, le dice, bueno, todos participan, pero el que esté inscrito en X o Y tendrá un puntaje adicional. Entonces tiene un plus por estar, digamos, acreditado con este tipo de licenciamiento o resguardo o protección, ¿verdad? Son mecanismos que se podrían hacer de tal manera que no vayan a atrasar un proceso y que todos tengan igual participación y no existe, digamos, un proceso de exclusión. Con respecto a... vamos a ver, hay un grupo de amistad de China aquí en el Congreso, don Gilbert, que incluso cómo se sentirán ustedes al momento de ejercer su control político, su ejercicio de la diputación ante esta situación, don Gilbert. ¿Se sentirá a partir de ahora coartado ante estas decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo creo que Costa Rica tiene la libertad de expresión y estamos protegidos por los derechos humanos ante todo esto, y yo creo que no deberíamos sentirnos coartados ni mucho menos sobornados por una situación de estas. Todo lo contrario, pienso que aquí debemos hablar con la transparencia, con la objetividad y con la convicción propia que tenemos, ¿verdad? Yo creo que en esto uno no puede perder esta convicción. Recordemos también que tenemos tratados de libre comercio internacionales, que tenemos también los derechos humanos que nos protegen a todos, pero más allá, sí, hay que ser conscientes de que Estados Unidos es un aliado muy fuerte, ¿verdad? A nivel de Costa Rica, prácticamente el 40% de las exportaciones van al mercado de Estados Unidos y el resto, digamos, 60% de las exportaciones al resto del mundo. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener también la protección de nuestro país y claro, tenemos consideración con Estados Unidos porque es un aliado muy fuerte, muy importante para Costa Rica, pero no por eso también debemos dejar de lado el resto de acción comercial que tiene el país con el resto del mundo. Gracias, don Gilbert. Mucho gusto. Bien, teníamos al diputado Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional refiriéndose a esta situación tras la cancelación de las visas a dos diputadas del Partido Liberal Progresista, Joana Obando y Cintia Córdoba. Bien, de esta manera terminamos un trabajo en cámaras de Rafael Collantes. Este fue un reporte de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Adelante.